Não vai criando pasta. Mas agora? Você vai encher, mas vai criando pasta. Você cria uma pasta, vai fazer uma panela e depois cria uma panela. Não, depois você me ensina. Deixa eu fazer. Não. É a minha ideia, ela tá um dia. E já começou a trabalhar. Vamos começar então? Eu já estou mareada, como disse a gente, com fome. Estou un poco mareada ya. Aquí hay unas cosas de anatomía patológica. ¿Sí? El programa cambió un poco de nosotros también en anatomía patológica. Ha aumentado muchas cosas más de anatomía patológica. Por ello, los materiales que te va a hacer puede ser que aumente más cosas, ¿sí? Porque el programa ha cambiado. Hay muchas cosas que creo que de lo que daban ustedes en el 2 van a dar ahora en el 1 también, ¿sí? Entonces va a aumentar más contenido para ustedes en anatomía patológica 1. Más contenido y aparte de eso la carga horaria también ha aumentado. Anteriormente nosotros dábamos anatomía patológica 6 horas semanales, que equivalía a 3 clases, ¿verdad? Ahora ya ustedes van a dar 4 clases semanales que equivale a 8 horas, ¿verdad? Entonces aumentó la carga horaria y aumentó contenido para ustedes. Quiere decir que en el material ahí no va a estar todo, pero de a poco vamos a ir agregando, ¿sí? Los inicios está todo ahí, porque son de las primeras, a partir de cardiovascular, circulatorio, es lo que vamos a ir agregando más cosas en ese contenido, ¿sí? El quinto semestre tiene muchas patologías, muchos patos, ¿verdad? Anatomía patológica, fisiopato, patomédica. Lo bueno de las materias que tienen pato, todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, ustedes estudian uno, aprenden el otro ya también. Entonces, va a ser mucho más fácil, pero tiene también sus particularidades que son en un semestre bastante difícil, ¿verdad? Entonces, Mercosur es bastante accesible, pero la anatomía ya tiene sus particularidades. A algunos les cuesta, a algunos les interesa mucho, entonces aprende rápido, pero hay que ponerle ritmo desde el inicio, que hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, y más ahora con todo el contenido para ustedes, entonces hay que estudiar bastante porque en el último puede ser muchos temas, ¿verdad? El libro de texto que nosotros utilizamos en esta materia, yo lo utilizo este libro, que se llama Patología General. Prácticamente todos los contenidos están acá. Prácticamente digo porque como se le agregó algunas cosas, esos contenidos, algunos no hay en nuestro material. Lo vamos a ir agregando después, ¿verdad? Entonces este es el libro que le pasé a la compañera en PDF. Si usted quiere tener en PDF, no hay problema. Ustedes tienen tablets, celulares, en ese mismo pueden estudiar. Si ustedes quieren impreso, de esta manera pueden hacerlo de esto, es mucho más práctico también, ¿verdad? Porque la dinámica en clase es igual del otro. Hacemos clases
acumulación de puntaje en clase. Entonces, yo generalmente en anatomía, ¿cómo hago? Termino un tema, un contenido, y hacemos ejercicio de ese contenido. Lo bueno de este libro es que trae muchos ejercicios. Y lo que está en el libro, hacemos los ejercicios. Inclusive ya está ahí también en el material, ¿sí? Los ejercicios. Entonces, esos ejercicios son los que valen puntos para ustedes en clase, ¿verdad? Tienen que desarrollar en clase, discutir en clase, y ahí le vale punto a ustedes, ¿verdad? Entonces, así es que trabajamos en anatomía patológica, ¿verdad? Eso en cuanto a los trabajos, ¿verdad? No trabajamos tanto en laboratorio, requiere trabajar en laboratorio, pero lastimosamente acá en nuestra ciudad no tenemos una área específicamente en patologías, ¿verdad? Porque siempre hay un lugar donde solamente se estudia sobre anatomía patológica principalmente, ¿verdad? Porque esta es una especialidad muy bonita, muy extensa también por sí, ¿verdad? Entonces, todo es centralizado, ¿verdad? Acá en anatomía patológica tenemos nada más en Asunción que la parte central, ¿verdad? Entonces, no, digamos, la práctica no lo hacemos por esto, pero uno de los instrumentos muy importantes acá es la observación. Entonces, nosotros observamos a través de láminas, a través del proyector, imágenes, donde nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando en anatomía patológica, ¿sí? Acá en la universidad existen las láminas en el laboratorio de microbiología, pero muy pocas patologías, ¿verdad? Por así, por ahí da, pero nosotros podemos entrar y visualizar, ¿verdad? Pero muy poco las láminas que hay acá. Y más bien vamos a trabajar siempre casi en aulas, con las imágenes, si es posible, ¿verdad? Y eso es lo que es orientaciones que quería darle a ustedes. Anteriormente yo daba siempre 2 clases y el viernes hacíamos el ejercicio, pero con ustedes va a ser diferente porque ahora vamos a tener 4 clases. Puede ser que en 2 clases hacemos teoría y en una clase ya hacemos el ejercicio y ahí vamos a ir siguiendo nada más ese punto. Entonces no va a haber un día específico solo para el ejercicio, ¿sí? Entonces cualquier día puede caer ese ejercicio que va a valer punto y lo mismo, insisto, en la asistencia de ustedes también, ¿verdad? Vamos ya con un punto que nos interesa, a hablar un poco lo que es la introducción en anatomía patológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que es anatomía patológica? Se dedica al estudio en los cambios estructurales, estructura que sufre nuestro cuerpo, principalmente en las células y en los tejidos. Una vez que nuestro cuerpo sufre un cambio estructural en los tejidos, en las células, existen modificaciones funcionales. La funcionalidad de mi cuerpo ya no va a ser normal, porque existe algo patológico en mi cuerpo, entonces ya no va a cumplir sus funciones. Y la idea es que nosotros hagamos diagnóstico de esas modificaciones estructurales y funcionales, principalmente de los tejidos y las células, ¿verdad? Con la finalidad de llegar a un diagnóstico. Si yo llego a un diagnóstico, obviamente ya voy a tener un tratamiento específico para esas enfermedades. Entonces eso sería lo que es el concepto de anatomía patológica, ¿me entienden? ¿Sí? Sí. O ya está medio que con hambre y dormido ya ahí. Esta imagen además muestra la estructura de la célula, porque como le había dicho a usted, nosotros estudiamos estructuras, cambios estructurales celulares, por ello es esta imagen, porque tiene relación, ¿verdad? Instrumento importante en la anatomía patológica es observar. Yo puedo observar cambios en cualquiera de ustedes, por ejemplo, mirar la piel de ustedes si no sufre algunas modificaciones, y esas observaciones van a ser macroscópicamente, observar directamente a ese individuo para ver si hay modificaciones en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? A veces lo macroscópico no va a ser suficiente para mí para llegar a mi diagnóstico. Entonces tengo que ir a la parte microscópica, estudios laboratoriales, la parte microbiológica. Entonces tengo que irme a un laboratorio, tomar muestra de ese tejido y buscar cambios en ese tejido. Entonces observamos la parte macroscópica y microscópica. Es importante, ambos es importante. Entonces uno de los instrumentos principales de anatomía es
observación, observando esos cambios. Si yo observo, puedo llegar a un diagnóstico de mi paciente. Hay muchas cosas que yo puedo observar, hasta inclusive el dolor se puede observar de ese individuo. La fascia de esa persona ya se modifica. Una falta de aire yo puedo ver, yo puedo observar. Entonces, es muy importante ese instrumento en la área médica, ¿verdad? Esa habilidad de poder ver y diferenciar lo fisiológico y lo patológico. La patología tradicional se divide en patologías generales y patologías sistémicas, ¿verdad? Entonces se va a dirigir enfermedades, vamos a decir, enfermedades generales y enfermedades más específicas, sistémicas, ¿verdad? Y dentro de esto utilizamos mucho las ramas de las patologías. La rama de las patologías, un término que vamos a utilizar muchísimo, como por ejemplo está la etiología. La etiología no es más que las causas que pueden generar las enfermedades, entonces son causas. La etiología es sinónimo de causas. Sí. Entonces, estos son términos que van a escuchar muchísimo ustedes en anatomía patológica. Después trabajamos conjuntamente con la parte semiológica. La semiología te ayuda en los cambios de signos y síntomas. Existen enfermedades que tienen sus signos y síntomas y que es propio de esas enfermedades. Por ello viene la semiología, ¿verdad? La semiología vos empezás a investigar, a explorar de cómo está evolucionando esas enfermedades. Existe un dolor, vamos a suponer un ejemplo, un dolor a nivel del epigástrico, ese dolor está irradiando en posible que derecha, tiene su semiología, ¿verdad? Tiene su seguimiento, tiene sus signos y sus síntomas, ¿verdad? Que es propio. Entonces también nosotros trabajamos conjuntamente con la parte semiológica para poder llegar a un diagnóstico. La patogenia no es más que el estudio del mecanismo y desarrollo de las enfermedades. La patogenia es igual que la fisiopatología, es el mismo, solo el término es que difiere, ¿verdad? Pero es la misma cosa, que es cómo esas enfermedades dan su inicio, su desarrollo y su final. Eso sería lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Te describe cómo empiezan a surgir las enfermedades. Porque la parte fisiológica te dice el funcionamiento normal de tu cuerpo. Y la parte fisiopatológica es que la parte ya cuando empieza a aparecer la enfermedad y cómo va surgiendo, cómo va modificando la estructura funcional de tu cuerpo. Y por ello es que esta parte patogenia, inclusive en nuestro libro trae este término que dice patogenia, entonces es la fisiopatología de la enfermedad. Y a la continuación fisiopatológica, la acción funcional del aparato, que es la misma cosa. La clínica, que también es una rama de la anatomía patológica. La clínica hoy en día nosotros ya englobamos en estudios integrales de la enfermedad. ¿Cómo nosotros integramos una enfermedad? Hoy en día yo ya no solo estudio la parte de síntomas o signos de la enfermedad, sino que estudio los tres parámetros. Estudio la parte psicológica, biológica y también ya estudio la parte social de la enfermedad. Entonces englobo esta parte de la clínica, por eso te dicen un estudio integral de las enfermedades. Para que yo sea un buen médico, para que yo haga un buen diagnóstico, la clínica tengo que englobar de esta manera. Y por último está lo que es anatomía patológica, que ya describimos cuál sería el objetivo, cuál sería el concepto de la anatomía patológica, ¿verdad? La idea final es que lleguemos a un diagnóstico de nuestro paciente con todos estos parámetros que yo puedo unir todo y llegar a un diagnóstico de mi paciente y por ende aplicarle el tratamiento ideal. Trabajamos con tejidos vivos, quiere decir personas que viven todavía, y trabajamos también con tejidos muertos, porque la anatomía patológica también estudia tejidos muertos y el principal objetivo es descubrir la causa de muerte de los individuos. Entonces, no solo trabajamos tejidos vivos, trabajamos los tejidos muertos, ¿sí? Muchísimo trabajamos principalmente cuando en el caso es judicial, se trabaja mucho en los tejidos muertos, ¿sí? Porque a veces hay demandas de por medio, entonces también trabajamos en tejidos muertos, ¿me entienden? Entonces es importante entonces
tener en cuenta que la anatomía patológica, la finalidad es llegar a un diagnóstico de nuestro paciente, tanto en vivos y muertos. Ese es el objetivo principal. Por ello, la importancia de la anatomía patológica, como le había dicho a ustedes ya, sería eso, ¿verdad? Llegar a un diagnóstico y por ende un tratamiento oportuno. Esa es la idea principal, lo que es la importancia de la anatomía patológica. Y aparte de esto sirve también para investigaciones, en caso que haya nuevas modificaciones, investigativo, es también docencia, porque yo lo que estoy aprendiendo, estoy investigando, yo tengo que compartir y enseñar a nuevos médicos, entonces también tiene esa importancia también, ¿verdad? Investigativo, docencia, todo eso es importante en la anatomía patológica. Pero la clave está en que tengamos un diagnóstico de nuestro paciente. Las ramas de la anatomía. Estudiamos, por ejemplo, síntomas que pueden ser generales. Existen enfermedades que van a causar síntomas generales y hay otros que son síntomas específicos. Entonces, el ejemplo que da en este caso el material de síntomas generales puede ser un proceso inflamatorio, ¿verdad? Un proceso inflamatorio, con decir nada más, yo puedo tener un dolor de garganta, que es un proceso inflamatorio. Ese dolor de garganta me puede dar dolor de cabeza, dolores musculares, fiebres. Entonces son síntomas generales que yo puedo tener en ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Porque va a tener modificaciones en varias partes y estructuras de mi cuerpo. Entonces va a ser generales, afecciones generales de mi cuerpo. Y después están las que son específicas. Específica es una área nada más, ¿verdad? Existen enfermedades que solo se localizan en un lugar. Y el ejemplo que nos trae el material, por ejemplo, de la cirrosis hepática, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta al hígado, es una enfermedad crónica, no se cura, y la principal causa, la principal etiología es antecedente de ser etílico, alcohólico. Una de las causas, ¿verdad? Pero existen varias. Pero una de las principales causas de una cirrosis sería esto, ¿verdad? Y esto es específico o localizado, podemos decir también, ¿verdad? Es un área específico que sería a nivel hepático en este caso, ¿verdad? Puede tener complicaciones, puede ser generalizado después, pero eso ya sería sus complicaciones. Pero la enfermedad en sí es en un lugar específico, ¿verdad? Se não for explicada normalmente, Generalmente es, bueno, vas a poder identificar un síntoma en un lugar específico, síntomas completos o afecciones completas de tu cuerpo. Como su nombre lo dice, general, completo. No con decir, puede ser de la cabeza hasta los pies. Puede haber modificaciones en el cuerpo. Va a depender de la enfermedad en sí, que puede provocar síntomas específicas, generales, perdón. Y va a haber otros que pueden ser específicas. La palabra específica puede deducir también que es localizado en un solo lugar. ¿Sí? También tenemos que hablar un poco de la historia, pero en la historia voy a hablar de grandes rasgos nada más, lo que es la historia de la anatomía patológica. La parte de la historia habla mucho de la anatomía en sí, ¿verdad? De las enfermedades. Uno de los avances significativos que tiene en el área de la medicina es la parte de la anatomía. Desde la Edad Media, en la parte de anatomía, ya viene, vamos a decir, avances significativos en cuanto a esa área. Por eso es que esa modificación que nosotros vemos en la parte anatómica de nuestro cuerpo ya servía para hacer diagnóstico de ciertas enfermedades. Entonces, en ese sentido, anatomía patológica desde edades antiguas ya viene avanzando bien significativamente para nosotros en esta área, ¿verdad? Y no solo en la parte médica nos podían ayudar, sino que hay individuos que no tienen nada que ver con áreas médicas, nos servía para nosotros también poder ayudar a ver esa modificación en nuestro cuerpo. Como por ejemplo algunas pinturas de Leonardo da Vinci, por eso menciono el material, que algo nos ha aportado, ¿verdad? Leonardo da Vinci hizo un cuadro de un cuerpo humano, ¿verdad? Donde nosotros ya podíamos ver cómo es la anatomía de nuestro cuerpo. De ahí yo puedo
digamos, pensar que ese sería un cuerpo normal y comparar con alguien que tenía un cuerpo ya diferente a esto, ¿verdad? A través de la observación, como le dije a usted. Entonces, es algo que nos va dando una línea de partida para ver cuánto es patológico y cuánto es normal decirlo, ¿verdad? Entonces, esto un poco hablando de la historia, que menciona tres grandes historiadores de la medicina. Leonardo da Vinci sería a través de un dibujo que le mencioné, pero acá vienen ya los médicos resaltantes, que sería Galeno, uno de los médicos que ha brindado aportes significativos en el área de la medicina en cuanto a la historia, ¿verdad? Esto es a grandes rasgos la historia, como le digo, en cuanto a la anatomía patológica. Seguir hablando de lo que es algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en las enfermedades para poder llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Estas enfermedades naturales que se van a dividir en congénita y adquirida. Congénita, que puede ser principalmente un trastorno genético, ¿verdad? Unas malformaciones que se ha generado durante el desarrollo embrionario y eso va a provocar un feto que nace con algunas deficiencias, ¿verdad? O puede ser también que sean enfermedades hereditarias, algunas enfermedades congénitas hereditarias, que también son trastornos genéticos. Entonces uno va adquiriendo al par del desarrollo, principalmente embrionario del feto, entonces va desarrollándose esos trastornos genéticos. Eso sería una de las formas de orígenes de enfermedades. Y después está la otra que es adquirida. Adquirida es a lo largo de la vida que yo puedo ir agarrando ciertas enfermedades. Y hay varias formas de poder adquirir. Serían agentes físicos, químicos, biológicos. Entonces hay varias formas de yo adquirir esa enfermedad a lo largo de la vida. Y te menciona mucho, como por ejemplo inmunológico, circulatorio, trastornos carenciales. Entonces hay varias formas de nosotros ir adquiriendo esas enfermedades adquiridas. Va a depender mucho del contacto a la comunidad que yo esté viviendo, va a depender mucho de mi estilo de vida, va a depender muchísimo dónde yo estoy viviendo, con qué estoy teniendo contacto. Entonces, ¿cómo puedo ir adquiriendo esas enfermedades? Doutora, essa anatomia patológica seria as biópsias, então? Entre la biopsia, la necropsia, una de las formas más certeras de llegar al diagnóstico de anatomía patológica es los tejidos vivos y la biopsia. Y ese es justamente el tema de la siguiente clase, de biopsia, necropsia, citología. Hablaríamos en la próxima clase. Después están las enfermedades experimentales, ¿verdad? Experimentales, como su nombre lo dice, por experimento. Yo puedo aplicar ciertos virus, principalmente en los animales, porque los experimentos más se hacen en animales, aunque en algunos casos se hacen en ser humano, pero muy poco, ¿verdad? Más se hacen en animales con el objetivo principal de poder descubrir la cura de ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces se hacen enfermedades experimentales, ¿verdad? Se hace muchísimo también para descubrir vacunas, se hacen muchísimas enfermedades experimentales, ¿verdad? Se coloca el virus a ciertos animales y el antídoto específico para eso, ¿verdad? Entonces es un experimento que se hace para poder descubrir principalmente la cura, ¿verdad? Nosotros tuvimos un experimento en tiempo de COVID, ¿verdad? Cuando utilizamos la vacuna, ¿verdad? No se sabía si iba a resultar, no iba a dar resultado, entonces tuvimos un experimento en ese momento. Después están las enfermedades de causas desconocidas, o también le decimos idiopática. Hay muchas enfermedades que son de causas conocidas. Puedo dar el ejemplo para ustedes de enfermedad idiopática, que es el cáncer, ¿verdad? Hay muchos cánceres o neoplasias que no se sabe el origen real de esa enfermedad, ¿verdad? Por eso te dice que es causa desconocida. No sabemos cuál es la causa. Obviamente existe cáncer que sí se sabe cuál serían sus posibles orígenes, ¿verdad? Pero hay otros que no lo es así. Entonces, en ese sentido, están de las causas desconocidas, ¿verdad? Que también igual investigamos cuáles serían sus repercusiones para nosotros en la anatomía patológica.
También hablar un poco de lo que son la parte de teratología y la parte de nosología. La teratología estudia los trastornos de desarrollo. La palabra teratógeno viene de algunas sustancias que puede provocar modificaciones principalmente en el desarrollo de ese individuo, ¿verdad? Esto sucede principalmente durante la gestación, ¿verdad? Cuando uno está desarrollando el feto, puede producir las teratologías, ¿verdad? Entonces hay alteraciones en el desarrollo de ese individuo. Entonces también tenemos que estudiar, saber un poco la parte de teratología. Estudiamos, hay un contenido que habla exclusivamente de la parte de teratología de nuestra materia, ¿verdad? Y la nosología estudia los procesos de enfermedades adquiridas. Todo lo que mencioné del ejemplo de adquirida entra en la parte de nosología, ¿verdad? Que puede ser causa física, biológica, química, todos esos ejemplos que la anterior materia no decía, ¿verdad? Entra en un estudio de la nosología, ¿verdad? Todo lo que podemos adquirir a lo largo de la vida, podemos estudiar cuáles serían las causas principales y las modificaciones que provocan. Voy pasando, ¿verdad? Estos procesos pueden dividirse en dos puntos, procesos inflamatorios y procesos hemodinámicos. Proceso inflamatorio, cualquier enfermedad que provoca una inflamación. Algún ejemplo que te da un proceso inflamatorio, por ejemplo, está ahí enfermedades inmunológicas, enfermedades de transmisión sexuales, algunas sustancias químicas, todo que puede provocar procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, que cursa con un proceso inflamatorio. Y después está el otro que cursa con procesos hemodinámicos, que sería la parte circulatoria, la parte sanguínea. Entonces, que puede provocar también trastornos sanguíneos, ¿verdad? Hemodinámico. El ejemplo que nos dan acá es vascular, diversas patologías vasculares que pueden provocar congestiones vasculares, hemorragias, infartos. Todas esas son modificaciones hemodinámica, que sería del circulatorio, ¿sí? Todos estos procesos, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser un proceso hemodinámico. Ambos pueden existir en enfermedades. Por ejemplo, en un infarto puede haber un proceso inflamatorio y también puede haber un proceso hemodinámico, ¿sí? Entonces, podemos visualizarlo. También puede haber procesos neoplásicos. La palabra neoplasia es cáncer, ¿verdad? Modificaciones celulares. Modificaciones celulares que son células distintas a nuestras células, que tienen una particularidad de poder multiplicarse rápidamente y por ende puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces, tiene también patologías o procesos que son neoplásicos, ¿verdad? Y después están los procesos degenerativos, que son alteraciones celulares que comprometen la función normal de un tejido o órgano. La palabra degeneración viene haciendo deterioro, destrucciones de ese tejido y que esa destrucción va sucesivamente, ¿verdad? Así vamos a decirle sin parar, va destruyéndose y cada vez va empeorándose, ¿verdad? Existen enfermedades degenerativas, ¿verdad? Que va empeorándose cada vez más y cada vez aparecen más síntomas, más afecta las funciones de los órganos. Entonces es una enfermedad degenerativa, o sea, una enfermedad destructiva cada vez más, podemos decirle también, ¿sí? Terminamos rapidito Bueno, ahí están algunos libros que si usted por si acaso no le gusta leer este libro que yo facilité, usted puede leer el otro libro más común que nosotros utilizamos en esta materia, sería el Robin. Este pueden leer también si quieren. Si usted tiene el sistema PDF, puedo facilitarle después a la líder también. Entonces quieren leer. ¿Por qué yo les recomiendo más este libro? Porque este libro es mucho más fácil para un estudiante, porque no da muchas vueltas, es específico, ¿verdad? El Robin da mucho más vueltas desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo más este libro, pero ustedes están libres para escoger qué libro quieren. A senhora tem o PDF dele, doutor?
Ya pasé más. Entonces hay otros libros que usted puede utilizar. Estos son los más comunes que yo utilizo, porque hay cosas que no están acá, entonces yo no voy en Robinson también, ¿verdad? Entonces, esos son los dos libros que yo más utilizo, pero más este otra vez. ¿Sí? Pero de todas formas yo voy a estar revisando siempre cuando utilizo tal libro, tal libro.